Buenos días muchachos. Lo que vamos a ver ahora son lo que son todos los que son expresiones algebraicas. Vamos a conseguir sumar y restar expresiones algebraicas, ¿sí? En las cuales tendremos que buscar términos semejantes. Entonces, de una manera de anticipación tenemos que ver todo lo que es un monomio, lo que es un binomio, lo que es un trinomio. Por ejemplo, aquí podemos ver en una aplicación práctica que el volumen de un cubo es L al cubo. Entonces, a pesar de que está elevado al cubo y a pesar de que está a la 3, no existe otro signo de suma o resta, es un solo término, esto es un monomio. Acá en cambio tenemos la expresión de lo que es la gravedad, es un medio de g por t al cuadrado. Igual podemos ver que a pesar de que hay letras, potencias y un medio, no existen sumas o restas, quiere decir que también es un monomio. Entonces un monomio es una expresión en la cual hay multiplicaciones, elevaciones al cuadrado, divisiones, pero no existen sumas y restas entre varios términos. Lo que consigue la división de un término con otro es efectivamente lo que es sumas y restas. Ya vamos viendo eso en adelante. Entonces acá podemos ver algunos ejemplos de algunos monomios, ¿sí? Y estos no son monomios. Como podemos ver en estos ejemplos, ¿sí? Acá este es 2x al cuadrado. Como podemos ver, tenía un número 2x al cuadrado, pero no hay un más y algo más. Tenemos menos 12x cubo y z cuadrado. Quiere decir que tiene varias partes de pero sigue siendo un monomio, porque no hay un signo más o menos que le divida y que le afecte con lo anterior. Acá tenemos raíz, también puede ser una raíz, tenemos varios términos. Cuando no son monomios, vemos que aquí, por ejemplo, la potencia está elevada es negativa. Ahí no se considera un monomio, ¿entendido? Vamos. Ahora vamos a ir a las partes de un monomio, también muy importante para poder entender lo que son sumas y restas de polinomios. Entonces aquí los coeficientes, ¿sí? ¿Sí? Y la parte literal. Los coeficientes, como podemos ver, son los números que van adelante. Solo hay un número por término, ¿no? Y en la parte de amarilla tenemos la parte literal, que puede tener varias letras, ¿no? Pero sigue siendo, aquí la parte literal es x cuadrado, aquí la parte literal es x cubo y es z cuadrado, ¿sí? Pero siguen siendo monomios, o sea, aquí este está solito, no hay un más, un menos, no hay nada, ¿no? Eh, y los coeficientes, en cambio, son los números. Solo hay un solo número por término. Acá vamos a ver lo que son cuando un monomio es semejante con otro. Como podemos ver aquí, tenemos igualitas las letras, igual las potencias, idéntico. Aquí es a cuadrado b cubo y acá también es a cuadrado b cubo. ¿Cuál es el número que estaría acá? ¿Cuál es el coeficiente de este? 1 y de este es menos 25. Quiere decir que para ser semejantes no importa el coeficiente. Lo que debe ser igual, idéntico, es la parte literal. Acá también podemos ver que son semejantes, ¿sí? No semejantes. Miren, aunque tiene igual la parte a cuadrado y b cubo, acá también a cuadrado y b cubo, le falta la c. Y al faltar la c, son no semejantes, ¿sí? Vamos a ver un caso especial, los monomios opuestos. Son los que tienen igual parte literal. Podemos ver que tienen igual parte literal. El coeficiente es igual, pero en cambio su signo es completamente diferente. Acá tenemos menos y acá es más. Acá también podemos ver otro caso de un monomio opuesto. Tenemos un séptimo, pero este es positivo porque es cuando no se escribe es positivo y cuando se resta es negativo. Pero la parte literal es idéntica, ¿no? Se ve la parte o era otro ejemplo, ¿no? No nos preocupemos por eso. Ahora vamos a las operaciones con monomios. Vamos a ir a la suma y la resta. Lo importante que tenemos que tener aquí es que para sumar y restar monomios solo podemos operar términos semejantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver cuáles semejantes, todos son semejantes. Podemos ver que aquí tenemos x, y cuadrado, x, y cuadrado, x, y cuadrado y x, y cuadrado. ¿Cuántos términos tenemos? Tenemos un término, dos términos, tres términos y cuatro términos, ¿sí? Entonces, obviamente,
esto sí puedo operarle sumando y restando. ¿Qué se debe operar? Como acá arriba dice los coeficientes. O sea, en este caso solo voy a operar el 5, el 3, el menos 5 y el 7. Vamos a tomar en cuenta que el 5xy cuadrado y el menos 5xy cuadrado son opuestos. Eso quiere decir que los opuestos se eliminan. Cuando usted tiene dos términos que son opuestos totalmente se eliminan. Y por eso la respuesta aquí, miren cómo vamos a operar, es 5 más 3 menos 5 más 7, ¿sí? El resultado de eso va a ser 10, ¿sí? Y se copia la parte literal, solo se copia la parte literal porque es común para todos los términos. En este caso me va a quedar 10xy cuadrado. Acá estos no se pueden operar, porque a pesar de que parece que la parte literal es igual, no lo es, porque acá tenemos x y acá tenemos x cuadrado, entonces no son semejantes y por ende no puedo sumarles, tampoco voy a poderle restarles, ¿entendido? No hay cómo hacer nada con estos de aquí. Vamos. Un polinomio, sí, acá por ejemplo tenemos este polinomio, sí, se expresa como más de un, tenemos un término, dos términos, tres términos y cuatro términos, ¿no? Entonces, en conclusión, esto es un polinomio. Si ya pasa de tres, se llama polinomio, ¿sí? Por eso acá está de título polinomio. No tiene semejantes, como vemos, no tiene partes literales iguales. Entonces, obviamente, esto no puede hacerse nada. No se hace nada. Pero lo que nos está dando esta diapositiva es entender que si existe un término que no tiene letras dentro de una expresión algebraica, eso se llama término independiente. Esto nos va a servir mucho en adelante, así que por favor tener mucho cuidado con esto. Esto se llama término independiente. Bueno, el grado veremos después, nos servirá para otras situaciones también muy importantes, para la división, para la multiplicación, pero por el momento vamos a dejarle el grado un paso a la vez, ¿no? Vamos a ir entendiendo después lo que es el grado y cuándo nos va a servir el grado. Vamos a ver esta misma diapositiva en la siguiente clase. Ahora, bueno, ya hemos visto cómo podemos sumar. Acá, por ejemplo, tenemos el polinomio P. El polinomio P le ponen así porque el polinomio P está conformado por estos cuatro de aquí. Es un polinomio. El polinomio Q está conformado por toditos estos. Ahora me dice sume estos de aquí. Entonces yo tengo que buscar en los dos cuál es semejante a cada uno. Por ejemplo, acá tenemos x5 y en ninguna otra parte de los dos polinomios, existe otro x a la 5. Por eso no se suma con nada. Mírese en columna, se ve en columnar. Todo lo que tenga x a la 5 va a ir en esta columna. Y obviamente como no tiene otro término semejante va a quedar 2 de x5. ¿Entendido? Ahora bien, el x cuarta, aquí no olvidar, tenemos coeficiente 1. ¿Sí? Entonces, obviamente pudimos ver que ahí sí se operaba. Vamos a regresar un poco en la presentación. Bueno, vamos a avanzar más bien. Entonces, aquí en cambio en la resta sí tenemos un caso muy puntual, ¿sí? Si te dicen restar el polinomio P desde el polinomio Q, quiere decir que el polinomio Q va a ser restado. O sea, va a estar como que aquí estuviera un paréntesis y acá afuera estuviera un menos. Por eso podemos ver que todo este polinomio, el polinomio P, cambia de signo. Porque dicen P menos Q. Entonces el Q cambia totalmente sus signos, cosa que no sucede para nada en la suma. En la suma solo veo cuáles son semejantes y les encolumno. En cambio acá tengo que tener la precaución del que sea restado, por ejemplo, P menos Q, el que está siendo afectado por el menos es el polinomio Q. Y por eso todos sus términos cambian de signo. Podemos ver que todos cambiaron de signo aquí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren que aquí este era positivo y ahora aquí es negativo. Acá este era negativo y acá ya está como positivo, ¿sí? Podemos ver que está como positivo. Entonces todo eso va a suceder. En la suma solo copiamos y encolumnamos de acuerdo a las partes literales. Aquí, por ejemplo, tenemos 2, se baja porque no tiene nada que operarse. Acá otra vez, como en la diapositiva anterior, tenemos que tomar en cuenta que acá está un 1.
Entonces tenemos menos 1 y como este cambió, aquí está menos, entonces será menos 1 de aquí y menos 3 menos 4. Y como no afecta eso a la parte literal, se copia x cuarta. Ahora vamos a los que tienen x cubo. El único que tiene x cubo es este de aquí, ¿sí? Cambió de signo afectado por el menos y por eso se hace más. Y no tiene otra cosa que ser operado, entonces más 2x cubo. El 7x cuadrado, ¿sí? Va a ser operado con este 2x cuadrado de este polinomio de acá. Este cambió de signo, entonces tenemos 7 más 2, 9, ¿sí? El 7 no va a ser afectado y el 1, como es el término, ¿cómo se llamaba? Término independiente. Tiene que ser sumado o restado con el otro término independiente. Este cambió de signo porque era P menos Q y me queda 1 más 8, 9. Ese es el resultado final de la operación. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Lo que me va indicando, y lo que estábamos haciendo acá es P menos Q. Por eso es que obviamente lo que pasaba era que el menos le afectaba al Q. Tengamos muy en cuenta eso. Acá podemos ver otros ejemplos. Al final de esta presentación va a estar ubicado, ¿qué cosa? Otro video, ¿sí? Que refuerce este punto. Acá tenemos el polinomio P, el polinomio Q, y vamos a hacer P más Q. Como vemos, cuando sumamos no afecta en nada al segundo polinomio, les ordenamos de acuerdo a las partes literales y operamos, ¿no? 2 más 3, 5, solo los coeficientes. 5 menos 6, menos 1. Menos 6 más 3, menos 3. Muy fácil es esto. Acá vemos la resta. ¿Qué sucedió en la resta? Este menos de aquí causó que todo el polinomio Q cambie de signo. Eso es lo único que tenemos que tomar en cuenta. Ya tomado en cuenta eso, solo ubicamos otra vez en columnas de acuerdo a la parte literal. Como podemos ver, aquí tenemos este es x cuadrado y este también es x al cuadrado. Por eso va en la columna x cuadrado. ¿Entendido? No es nada difícil. Y con eso vamos a concluir la clase de hoy y la presentación de hoy. Gracias.